Dios bendiga a los amigos y hermanos que me siguen por este canal de YouTube. Bienvenidos a la clase con clase. Yo soy la maestra Arelis Clase de Galvez. Hoy vamos nosotros a estudiar la lección número 11 bajo el tema Jesús y el Padre. La lectura bíblica se encuentra en Juan capítulo 5, versículo del 17 al 43, que dice así. Yo voy a leer del verso 17 hasta el verso 20. Dice la palabra: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Verso 17, Juan 5, 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Verso 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Amén. Dios bendiga nuestras vidas a través de su santa y poderosa palabra. Alabado sea Dios. Verdad central de la clase: el Hijo en toda su actividad y obra es absolutamente dependiente del Padre. Cuando hablamos de que es dependiente, que depende del Padre, gloria al Señor, en toda su obra y en toda su actividad que Él estuvo cuando estuvo aquí en la tierra. Texto áureo, Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. Objetivo de la lección: que todos honren al Hijo como honran al Padre. Eso es un objetivo muy importante, amigo que me escucha y hermano, porque hay un grupo de personas que honran al Padre, honran a Jehová, pero entonces más sin embargo no honran a Jesús. Entonces la Biblia dice, amén, que nosotros debemos de honrar al Hijo igualmente como nosotros honramos al Padre. Aquí hay un texto clave que se encuentra en Juan 17, verso 22. La gloria que me diste yo les he dado, dijo Jesús, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aleluya. En Juan 17 Jesús está hablando, está orándole a Dios Padre. Alabado Dios. Y le está diciendo al Padre, le está pidiendo en oración que todos los discípulos, todos los que le siguen a Él, sean uno, así como Él y el Padre son uno. Alabado sea Dios. En el libro de Juan, que es que vamos a estudiar esta clase, hermano, Juan capítulo 5, Jesús está hablando con los fariseos. Fíjese, siempre había esa controversia. Gloria al Señor, porque el problema era, para los fariseos, el problema era que Jesús decía, ¿verdad que sí?, que Él es el Hijo de Dios. Para los fariseos era difícil, imposible creer una cosa como esa, porque ellos sabían de dónde había surgido Jesús. Ellos conocían a María, conocían los hermanos de Jesús y conocían a José, ¿verdad? Gloria al Señor. Y sabía de dónde entonces Él procedía. Naturalmente, como hijo de hombre, Él procedía de una familia común y corriente. Amén. Con lo único, alabado Dios, que ellos no podían aceptar que Jesús no fue engendrado por José, sino que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios, hermano, como dice la palabra de Dios. Amén. Ahí era el problema. Pero lo que nosotros vamos a estudiar hoy es la palabra que Jesús habla. Fíjese, si usted se lee los evangelios, usted lea el vocabulario. Cuando Jesús habla, preste mucha atención a lo que Jesús dice. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que vamos a estudiar, la relación que el mismo Jesús decía cuando Él estaba en la tierra, que Él tenía con su Padre. Cuando hablaba de su Padre, no estaba hablando de José, estaba hablando de Jehová Dios, hermano. Entonces, de la misma boca de Jesús vamos a estudiar unas cuantas cosas. Lo primero que Jesús decía, amén, acerca del Padre,
que él era amado de su Padre. En Juan 5:20, oiga lo que Jesús dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Usted ve, entonces Jesús le está diciendo, todas las cosas que hace el Padre se las muestra al Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces eso es una, hermano, de la muestra, de la prueba, del amor que Dios Padre tenía con Jesús cuando Jesús estaba aquí en la tierra como hombre, que Él le mostraba todas las cosas, ¿no? Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Todas las cosas que Jesús hacía aquí, a pesar de que Jesús, oiga esto, era 100% Dios, 100% hombre, nada de lo que Jesús hizo en esta tierra estaba independientemente, hermano, de la relación que él tenía con Dios Padre. Cuando Cristo vino aquí a la tierra y se hizo hombre, fue el plan que ellos hicieron para Jesús poder venir a salvar a la humanidad. Él tuvo que hacerse hombre, nacer de mujer, bendito Dios, para poder salvar a la humanidad. Entonces eso es lo que dice Juan 5:35. Fíjese, el Padre ama al Hijo y le ha dado todas las cosas en sus manos. Entonces fíjese, hermano, el estilo, oiga, el estilo de Dios Padre manifestar su amor es que, hermano, es dando. No hay otra manera de Dios demostrar su amor a la humanidad, sino fue dando. Y eso lo vemos también, mi amado, en Juan 3:16. Mire ese texto, usted y yo debemos de aprendérnoslo de memoria. Juan 3:16 dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire ahí el encabezado del texto del versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando nosotros hablamos de tal manera, ¿qué usted se imagina, hermano? De tal manera, ¿cuál sería el vocabulario que nosotros pudiéramos encontrar para nosotros describir el amor del Padre hacia la humanidad? De tal manera, dice el evangelista Juan, amó Dios al mundo, que ha dado. Dios dio a su Hijo para salvar esta humanidad, hermano. Su Hijo unigénito. Amén. Cuando nosotros hablamos de Hijo unigénito, estamos hablando de su Hijo único. Unigénito, viene de uno. Su único Hijo, Jesucristo, amén, vino y lo dio para salvar a esta humanidad del pecado. ¿Usted entiende? Entonces, de ahí es que viene, entonces, alabado sea el nombre del Señor, que es que Dios ama tanto a la humanidad que Dios tiene que darle. ¿Qué es lo que Dios te ha dado, amigo? Tú que quizás no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador. Dios te ama tanto que ha dado, dio a su Hijo para morir por ti en la cruz del Calvario. Gloria al nombre del Señor. Entonces, es la única manera de Dios demostrar su amor. Entonces Jesús le decía, Dios Padre me ama. Y como Él me ama, me muestra todas las cosas. De modo que ustedes se maravillen. Porque voy a hacer cosas mayores, dijo Jesús. Pero para que ustedes vean qué grande es el amor que Dios siente por mí. Eso es lo primero. Lo segundo fue, dice, que Jesús dice, hermano, en el versículo 37, Juan 5:37, que Él fue enviado por el Padre. Juan 5, verso 37, dice así, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Oiga, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿De qué manera? Aleluya. Dios dio Padre testimonio acerca de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ustedes se acuerdan en lo que era? Gloria a Dios, en Mateo capítulo, se lo voy a buscar. Cuando Jesús fue bautizado, en el capítulo 3 de Mateo, Mateo 3,
en el bautismo de Jesús, amén, gloria al Señor, fíjese, dice que cuando Juan el Bautista estaba para bautizar a Jesús, vino una voz del cielo que decía, alabado sea el nombre de Jesús, que dijo, hermano, alabado sea el nombre del Señor. Oiga lo que dijo la voz. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Verso 16. Mateo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu que descendía como paloma y venía sobre él. Verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa fue una de las partes, hermanos, porque hubo otras ocasiones donde Dios Padre testificó de allá arriba del cielo que Jesús era su Hijo amado. Y no solamente era su Hijo amado, sino que decía Dios Padre dijo, en el cual tengo complacencia, en el cual mi alma se complace, si lo vamos a decir así en un lenguaje humano. Eso se encuentra en Mateo capítulo 3, versos 16 y 17, en el bautismo. ¿Usted ve? Entonces por eso que leímos aquí en la palabra, que el Padre que me envió en Juan 5:37, el Padre que me envió, amén, ha dado testimonio de mí. El que me envió da testimonio de mí. O sea, que no es una cosa que Jesús hacía por su lado, y otra cosa que Jesús, que Dios Padre estaba haciendo también por su lado, sino que todo lo que hicieron fue en conexión, amén, uno con el otro. Fíjese aquí, Cristo como el Hijo de Dios ha salido y ha venido, pero no de sí mismo, con independencia del deseo y propósito del Padre, sino que todo lo que ellos hacían, lo hacían en conexión. Si buscamos la palabra aquí mismo en Juan 8:42, yo se lo voy a leer, Juan 8:42, vaya apuntando, amén, dice así, ¿no dicen las escrituras que del linaje de David y de la casa y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Es el capítulo 7, perdón, es en el capítulo 6, dije, el capítulo 8:42, disculpen mi hermano, 8:42, pero fíjense lo que dijo, amén, ahora sí. Juan 8:42 dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he venido, he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Usted oye? Jesús mismo le responde, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, oiga, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. O sea, eso es lo que significa, hermanos, que no es que Cristo vino a cumplir su propia voluntad, y como nosotros a veces hacemos que nos vamos de paseo y andamos en una misión y haciendo cosas y quizás nos desviamos del propósito y del tema de lo que tenemos nosotros que hacer, sino que Jesús vino a la tierra a cumplir un propósito. Y por eso que usted ve, mi amado, ustedes que han leído quizás las escrituras y siguen la trayectoria de la vida de Jesús, que no hay nada que Jesús haya hecho por su propia cuenta. Él todo lo que hacía decía, esto es para que se cumplan las escrituras. Esto sucede así porque está escrito de mí. ¿Sabes? Y entonces por eso es que nadie lo pudo sacar a él de su, vamos a decirlo, amigo que me escucha, de su plan. ¿Por qué? Porque él vino a cumplir un plan y no se desenfocó del plan que él vino a cumplir. Cuando llegó el tiempo de él a comenzar su ministerio, aproximadamente a los 30 años, Jesús cuando se
dedicó de lleno a su ministerio. No paró hasta que su ministerio no fue cumplido, mi amado, hasta que no hizo lo que el Padre lo envió a hacer. Eso es una lección para nosotros. Porque a veces nosotros tenemos un propósito y Dios tiene un propósito con nosotros, y en medio del camino, ¿qué hacemos? Nosotros nos desviamos del propósito. Pero Jesús no fue así. Él lo dijo: yo he salido y he venido de mi Padre, no de mí mismo. Yo he venido con un propósito en Juan 8:42, y ese propósito Jesús vino a cumplirlo. Por eso que dice que Él fue enviado por el Padre. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de Dios: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ve, gloria al nombre del Señor. Todo estaba en conexión. Y cuando se cumplió la hora, el tiempo, el minuto, el segundo, Dios envió a su Hijo al mundo. O sea, María dio a luz a Jesús en el momento indicado para que comenzara a correr lo que era el plan de Dios para la humanidad. Dice nacido de mujer, ¿verdad? Porque nació de una mujer y nacido bajo la ley. Eso lo dice Gálatas 4:4, porque cuando Jesús nació, estábamos en la dispensación de la ley. Eso significa que cuando Jesús vino, hermano, había que cumplir con todos los preceptos de la ley, que Jesús lo cumplió todo. Alabado sea el nombre del Señor. Y después de Jesús es que comienza el periodo de lo que es la gracia de Dios. Aleluya. Medite usted en esto. Gloria a Dios. Y entonces Jesús, hermano, mire, así como Jesús fue enviado por el Padre, Él en Juan capítulo 17, versículo 18, así mismo Él envía a todos sus siervos, a todos sus discípulos. Aleluya. Entonces en Juan 17, 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Usted ve, entonces él está hablando con el Padre en Juan 17. Padre, así como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. So, a los discípulos Jesús nos envía. Todo aquel que sigue a Jesucristo, que tiene a Cristo en su corazón, es un enviado de Dios a predicarle a este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces hemos aprendido que Jesús era amado por el Padre y que Jesús fue enviado por el Padre. Lo próximo que vamos a estudiar, punto número 3, que vino en nombre de su Padre. Juan 5:43. Dice así, hermano: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Hablando con los fariseos: yo he venido en nombre de mi Padre. O sea, Jesús vino a representar al Padre aquí en la tierra. Jesús vino, hermano, gloria a Dios, a dar a conocer al Padre aquí en la tierra. Bendito Dios. Vino como un representante entre los hombres, y debido a esto no les recibieron. Él lo dijo, debido a esto no les recibieron. Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Ve, a los suyos vino, pero ellos no les recibieron, mi amado hermano. Gloria al nombre del Señor. Los judíos no les recibieron. ¿Por qué? Porque miraron a Jesús desde un punto de vista carnal, desde un punto de vista, amén, humano. Por eso no lo podían recibir, porque cuando se ponen a mirarlo humanamente, bendito sea el nombre del Señor, no podían aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Venir en el nombre de su Padre implicaba también que venía en la naturaleza de su Padre. Juan 14:10. Aleluya. Fíjese, hermano. En Juan capítulo 14, vámonos para allá. Juan 14, vaya, busque ahí, coge su Biblia. 14, versículo 10. Yo voy a leer del verso 8 al 11. Oiga esto, amado. Jesús está hablando con Felipe. Felipe era uno de los discípulos. Oiga esto, en el capítulo 14, verso 8, oiga lo que Felipe le dice a Jesús. Felipe le dijo, verso 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, dice, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Verso 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. La única forma visible, hermano, del Padre es Jesucristo. Él vino a dar a conocer en forma visible, que los hombres vean al Padre en Él. Por eso es que Él le dice a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe. ¿Cuánto tiempo tenía ya Jesús con Felipe, con los discípulos, hermanos? Y Felipe viene y le dice: muéstranos al Padre. ¿De qué manera entonces quería Felipe? Medita en eso. ¿De qué manera quería Felipe que Jesús le mostrara al Padre? Él le dice, Jesús le dice: tú no crees que yo soy en el Padre y que el Padre es en mí. Si tú no lo crees de esa manera, entonces créelo por las mismas obras. ¿Cuáles son las obras que Jesús hacía? Que Felipe estaba mirando, hermano, lo sobrenatural en Jesús. Resucitaba muerto. Lázaro tenía 4 días de muerto. Jesús lo resucita delante de los ojos de ellos. ¿Ven? Entonces, ¿qué hacía Jesús? Con 5 panes y 2 peces alimenta más de 5,000 personas. 4,000 personas por otro lado. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué más hacía Jesús? Le daba vista a los ciegos. Los cojos saltaban, los paralíticos se levantaban, los mudos hablaban, los ciegos veían, hermano. Y así sucesivamente. ¿Qué más? ¿Qué obra quería Felipe ver? Y le dice a Jesús: muéstranos al Padre. Entonces Jesús te dice a ti en el día de hoy: ¿qué más tú quieres ver? Es una buena pregunta, mi hermano, porque te vas pidiendo tantas señales y tantas cosas. ¿Qué más quiere ver? Si ves un muerto que resucita, una persona que está en un lecho de muerte y viene tú y ora por él y Dios a través de ti lo sana, ¿y qué más es lo que quiere ver? Muéstranos al Padre si no basta. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, Felipe? ¿Usted entiende, hermano? Entonces eso fue lo que Jesús le dijo. Alabado sea el nombre del Señor. Las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, eso fue lo que Jesús le dijo. Él hace las obras. Porque Él mora en mí, Él vive en mí. Él, el Padre y Jesús son uno, hermano. Eso es algo muy, ¿cómo vamos a decir la palabra? Gloria al nombre del Señor. Eso es algo muy espiritual de la palabra. ¿Para qué? Para entenderlo. Por eso que yo siempre les recomiendo: lean los evangelios. Lean los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lean los evangelios. Lean, hermano, la palabra de Jesús. Cuando Jesús hablaba, preste atención al vocabulario que Jesús hablaba. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesús oraba, preste atención a la palabra que salían de la boca de Jesús. Aleluya. Y eso es muy, muy, muy importante, hermano, porque la base de nuestra fe, amén, es Jesucristo mismo. La base de la fe del cristiano es Jesús. Es su muerte, su resurrección. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Usted entiende? Entonces, si usted no lee los evangelios, usted no va a entender a cabalidad, gloria al Señor, cuál era esa relación que había entre Jesús y el Padre. Sea Dios glorificado. Entonces Jesús dijo, hermano, en el punto número 4, que Él no buscaba hacer su voluntad, sino la voluntad de ¿quién? La voluntad del que le envió. En Juan capítulo 5, versículo 30, que es la lección que estamos estudiando, Jesús y el Padre, verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Punto. Eso dijo Jesús en el versículo 30. No busco hacer mi voluntad, busco hacer la voluntad del que me envió.
No puedo hacer nada por mí mismo. Entienda esa palabra. Cuando Jesús dice, no puedo hacer nada por mí mismo, no es que Él no tenía el poder, hermano, para hacerlo. Es que Él no se sometía, vamos a decir la palabra, Él se sometía a la voluntad del Padre. Y todo lo que Él vino a hacer, lo vino a hacer no por su propia cuenta, sino estaba, alabado sea el nombre de Jesús, en esa conexión con Dios Padre. No era que Él iba a hacer una cosa y el Padre iba a hacer el otra y el Espíritu Santo otra, no. Todo era en conexión, la Trinidad. Entonces dice aquí, su propia voluntad estaba tan totalmente sometida a la voluntad del Padre que no podía ni quería hacer nada en base de su propia voluntad. Todo su deleite estaba en cumplir la voluntad de Dios porque su ley estaba dentro de su corazón. La ley de Dios estaba dentro de su corazón. En el Salmo 40, versículos 7 y 8, oiga lo que dice el salmista. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad. Y en cierta ocasión, en Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Entonces, mis amados amigos y hermanos que me escuchan, Jesús es amado por el Padre, fue enviado por el Padre, vino en nombre de su Padre y no vino a hacer su propia voluntad, sino vino a hacer la voluntad del que le envió el Padre. Medite usted en estos versículos que hemos estudiado y vamos a ver si usted y yo estamos bajo la voluntad de Dios, bajo el amor de Dios. Si nosotros estamos, hermanos, haciendo lo que el Señor nos envió que nosotros hagamos. En el nombre de Jesús, hasta aquí lo vamos a dejar. Y Dios me le continúe bendiciendo y nos vemos en la próxima.